Bienvenidos a la plática de Navidad. Muy buenos días. Este día veremos el verdadero significado de la Navidad. Mi nombre es Estela Espinosa y el día de hoy seré su anfitriona. Les agradecemos muchísimo la oportunidad que nos dan de invitarnos a su casa y que se conecten el día de hoy. Lamentamos muchísimo el que no puedan estar aquí presente como cada año, disfrutando un pavo, pasteles, que de verdad nos da mucho gusto recibirlos, pero en esta ocasión tendría que ser de esta manera. El día de hoy, de todas maneras, disfrutaremos un verdadero banquete navideño, ya que recordaremos el verdadero significado de la Navidad. Perdón. Bueno, vamos a comenzar. Todo comenzó hace 2000 años en un pequeño lugar, en una pequeña ciudad llamada Israel. Y para refrescar su memoria, vamos a comenzar con una pastorela donde unos actores muy lindos nos van a hacer el favor de representarla. Engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, para ser empadronado con María su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. El ángel les dijo: No teman, porque aquí les traigo buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo, porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para todos los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, como se les había dicho. Muchas gracias, qué linda pastorela. A continuación tenemos a Tere, que nos contará un poco de su vida. Ella es de Acapulco, estudió aquí en la Ciudad de México la carrera de Contaduría Pública en el ITAN. Tiene 12 años de casada, con una hermosa familia. Acá vamos a ver su hija actuar en la pastorela, interpretando a María. Tere, ¿nos acompañas, por favor? Y aquí te escuchamos. Gracias. Hola a todos, muy buenos días. Soy Tere y yo les quiero contar un poco de las cosas que Dios ha hecho en mi vida a través de los años. Bueno, yo crecí en un hogar muy feliz, con unos padres amorosos. Tengo únicamente un hermano, es 7 años menor que yo. Somos una familia pequeña
y mi abuelita, por supuesto, que es una parte súper importante de nuestra familia. Nos amamos mucho, somos todos súper unidos. Y bueno, cuando yo tenía aproximadamente 4 años de edad, mis papás comenzaron a asistir a un grupo cristiano. Em, pues ellos siempre, desde que mi hermano y yo éramos pequeños, se preocuparon por enseñarnos del amor de Dios y por instruirnos en su camino. Y realmente yo podría decir que crecí viendo a mis papás vivir una vida congruente a los principios de Dios. Pasó el tiempo, cuando yo terminé secundaria, tuve una oportunidad de ir a estudiar a un internado cristiano en Estados Unidos. Fue una experiencia increíble, me permitió conocer y hacer amigos de todas partes del mundo. Y aquí hago un pequeño paréntesis, porque aunque yo había crecido en un hogar cristiano y conocía de Dios, realmente no conocía a Dios. Es decir, Él no era el Señor de mi vida, ni yo tenía una relación personal con Él. Lo buscaba, pero en mis términos. Iba al grupo los domingos, pero el resto de la semana yo seguía adelante con mi vida y para nada me volví a acordar de Dios. Si tenía algún problema, yo pensaba, pues voy a orar y Dios me escucha. Pero no funciona así realmente. La comunión íntima es con sus hijos y ciertamente yo no era su hija porque Él no era el Señor de mi vida. Y les cuento esto porque estando ahora en la escuela en la que me encontraba, pues yo tenía amigos y compañeros ahí que sí tenían una relación personal muy sólida con Dios. Y eso a mí me impactaba mucho porque pues se veía como que ellos realmente sabían a quién habían creído y se notaba en su manera de conducirse, en su manera de ser. Y pues eso a mí sí me causaba así como que entre asombro, curiosidad, pero ahí quedó. Yo terminando ese año escolar regresé a México y empecé a estudiar la prepa. Hoy veo con tristeza que entre más crecía yo, pues más me apartaba de Dios. Y no era algo que necesariamente se notara, pues con pena reconozco que yo siempre me consideré una muy buena niña, una buena persona. La mayor parte del tiempo era súper obediente con mis papás, no me metía casi en problemas, me iba extremadamente bien en la escuela, no tomaba, no fumaba. Y en general, si yo me comparaba con el de al lado, pues salía súper bien parada. Pero hay un detalle. Dios no quiere que tú te compares con el vecino. Quiere que lo veas a Él, que sea Él tu referencia. Pero pues si yo me comparaba con Dios, ¿dónde iba a quedar yo parada? Pues la Biblia nos habla de esto en Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Híjole, pero serían años, muchos años después, cuando en la misericordia de Dios, Él me mostraría que yo sí soy pecadora, que para nada soy la niña buena que yo pensaba, que mi orgullo, mi soberbia, mi vanidad, mi egoísmo, mi envidia, mi pecado me separan de Él. No es necesario que yo mate a nadie para considerarme una pecadora. Él ha sido misericordioso conmigo.
y me enseñó que mi pecado ciertamente me separa de Él. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Bueno, pues siguió pasando el tiempo y en el año 2005 conocí a mi hoy esposo, un hombre guapo, inteligente, honesto, trabajador. Y 3 años después nos casamos, muy enamorados. Yo estaba súper emocionada de comenzar nuestra vida juntos. Y la realidad es que después de la boda de ensueño, de la luna de miel, visitando lugares increíbles y de algunos meses, pues las cosas estaban muy lejos de ser lo que yo había imaginado. Primero, quizá como en muchos matrimonios, eran pequeños malos entendidos, una mala cara, pero conforme fue avanzando el tiempo, pues las cosas fueron escalando y de repente ya era muy raro que no nos encontráramos discutiendo. Generalmente alguno de los dos se enojaba, nos dejábamos de hablar y pues yo hoy lo veo por alguna razón. No quería yo ceder y parecer débil ante sus ojos, y esto me hacía tener la peor actitud, estando siempre a la defensiva, lista para contestar algo peor, a alguna cosa que él me dijera. Y pues, híjole, a la larga, esto solo me trajo frustración, mucha tristeza, enojo, y ahora me sentía yo más sola que nunca. Las cosas comenzaban bien en el día, yo me levantaba temprano, me iba a trabajar, entonces no había mucho tiempo de estar conviviendo. De ahí me iba a hacer ejercicio y yo me mentalizaba y decía, voy a tener buena actitud, y regresaba a la casa y cuando me daba cuenta ya estábamos de nuevo discutiendo. Híjole, esto me dolía muchísimo. Yo pensaba, ¿qué es lo que nos pasa? Si yo estoy segura que lo amo y él dice que me quiere, ¿por qué estamos siempre discutiendo? ¿Por qué no puedo yo controlarme o quedarme callada o ser prudente? Por más que me lo proponía. Estaba viendo mi matrimonio deteriorarse día a día y yo sabía que ya no iba a durar mucho. Pues ¿quién quiere vivir peleando? Fue ahí cuando muy dentro de mí reconocí que yo necesitaba a Dios, que era urgente, pero ya había pasado tanto tiempo y no estaba muy segura cómo buscarlo, tristemente. Pues no pasó mucho tiempo cuando una persona cercana a mí me platicó que ella estaba asistiendo a un grupo cristiano y yo le pedí que me invitara. Y a la semana siguiente estaba yo ahí, en esa casa en Pedregal, lo recuerdo, y estaba lista para escuchar la palabra de Dios, con un corazón dispuesto esta vez. Y no te sé decir exactamente de qué hablaron esa noche, pero sí sé que yo me sentía con mucha paz. Y cuando terminó la plática, yo hice una pequeña oración, algo similar a esto. Señor Jesús, estoy delante de ti hoy reconociendo que te necesito, reconociendo que no puedo más ya en mis fuerzas, pidiéndote perdón porque soy pecadora y rogándote que hoy entres y seas tú mi Señor y mi Salvador. Pues te puedo decir que esa noche del año 2010 yo nací de nuevo.
tenía tanto gozo y era como si me hubieran quitado un peso grande que yo traía encima desde hace tiempo. Pues después, los días que vinieron, yo comencé a leer la Biblia, la desempolvé, la saqué de mi cajón y me puse a leerla. Hice de mi relación personal con Dios una prioridad. Yo tenía que conocerlo más, así es que mediante mi lectura diaria, Dios me hablaba y yo oraba y Él me escuchaba y era una comunicación completa, muy bonito. Yo misma pude constatar que la Biblia es el manual de Dios para el hombre, que si yo hubiera leído y aplicado los principios que están ahí escritos, me hubiera ahorrado muchos tropiezos, muchas lágrimas y frustraciones. Qué felicidad me daba saber que aunque yo soy pecadora, Dios había arreglado esa situación. Yo lo único que tenía que hacer era apropiarme del sacrificio de Cristo en la cruz a mi favor. Mi actitud comenzó a cambiar por completo. En mi casa, yo comencé a darle su lugar a mi esposo como cabeza de nuestra familia. Y en lugar de enojarme, yo oraba por él, por nosotros. Le pedía yo a Dios sabiduría y discernimiento en mis decisiones. Y poco a poco estos pleitos y discusiones sin sentido se fueron haciendo menos. Y los días en que dejábamos de hablarnos quedaron atrás. Dios me dio gracia delante de los ojos de mi esposo y empezó a transformar y renovar mi relación con él. Este año acabamos de cumplir 12 años de casados y tenemos a nuestra hija, que es la cereza del pastel. Es mi prioridad que ella desde pequeñita conozca que Dios es Señor de todo o Señor de nada, que no puede solamente buscarlo cuando lo necesita y luego continuar su vida dándole la espalda como yo lo hice mucho tiempo. Dios no es Santa Claus. Él quiere tu corazón completo. Y creo que no podría yo darle a mi hija un regalo más grande y más precioso que enseñarle a amar a Dios. Porque en un futuro, cuando vengan los problemas, que ciertamente llegarán, ella tendrá la certeza de que Dios la está sosteniendo, que Él es escudo a los que en Él confían. Para terminar, yo no te voy a decir que si tú vienes a Cristo hoy, Él va a hacer que desaparezcan tus problemas mágicamente, porque no es así. Problemas siempre habrá, pero qué diferente es enfrentarlos de la mano de Dios, sabiendo que Él es poderoso y que tiene todas las cosas bajo su control. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Precisamente ahora estamos atravesando una situación muy dura. Yo me atrevería a decir que es la prueba más grande que me ha tocado vivir. Es una situación de tremenda injusticia, de abuso de poder y de gran persecución,
Pero Dios es Dios por encima de cualquier circunstancia. No importa lo terrible que ésta sea. Y yo he visto su misericordia y su cuidado para conmigo y mi familia. Y estoy tan agradecida con Él, porque en medio de esta situación, Él ha derramado su paz que sobrepasa todo entendimiento, su amor, su protección y su bendición sobre mi hogar. Estoy poniendo solamente en Dios mi confianza. Él es fiel. Aun cuando nosotros no lo seamos, Él permanece fiel. Y yo puedo descansar en las promesas que Él tiene para mí como su hija, las que yo he leído en su palabra y me he apropiado de ellas. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16:11. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tere. Qué bendición. Carlos Treviño nació en la Ciudad de México. Estudió licenciatura en Ingeniería Aeronáutica en California. Después sacó su maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Wisconsin. Una compañía de refrigeración lo reclutó para ser su representante en Latinoamérica. Así que regresó a la Ciudad de México. Actualmente está casado y tienen 5 hijos. Este matrimonio se ha dedicado a servir a Dios con todo su corazón y se los agradecemos. Carlos, por favor, pasa para que nos platiques el verdadero significado de la Navidad. Muy buenos días. Hermosos mensajes que ya hemos tenido en esta mañana. Maravillosa pastorela navideña que con mucho entusiasmo los niños prepararon para ti. Esplendorosa plática de Tere Salinas, en donde desplayó su corazón contigo y lo que Dios hace en la vida de una persona que entrega ese corazón a Él. Ciertamente, este Dios gigantesco nos ha creado con el específico propósito de que lo conozcamos, lo alabemos y finalmente pasemos la eternidad con Él. Inclusive aquí en la tierra, poder tener la vida abundante que Él promete, independientemente de los problemas que pudieran surgir. Es pues el decirte que estamos muy, muy lejos del propósito de Dios. Estamos muy lejos de realmente apoderarnos de lo que Él quiere para nosotros. Tenemos un corazón religioso porque Él lo puso ahí. El versículo de Eclesiastés dice que Él puso eternidad en nuestro corazón. Pero con ese sentimiento religioso solamente estropeamos las cosas. Y un ejemplo muy, muy claro es la Navidad. Por lo tanto, quiero hablarte del verdadero significado de la Navidad.
Y la Navidad es un tiempo muy precioso para todo el mundo. Es un tiempo en donde somos fuertemente atraídos por la Navidad. Aún los que no creen en ella, aún los que no creen en Dios, son fuertemente llevados por la lucidez, por el encantamiento de la Navidad. Todos tenemos una actitud muy diferente en ese pequeño tiempo de diciembre. Como que a todos se nos hace el volver a ser niños otra vez. El soñar con regalos, con cuentos, con hadas, leyendas, dulces, chocolates. Maravilloso tiempo de la Navidad. Nos acordamos de aquellos días de nuestra niñez y de nuestra juventud. Preciosa, preciosa Navidad. Nos volvemos más amables, nos volvemos más consecuentes, más flexibles, más pacientes, más generosos. Queremos en ese tiempo quizá enmendar lo que no hicimos en todo el año y a lo mejor no necesariamente sacar la palabra perdón de todas nuestras faltas del año con nuestra familia, nuestros familiares, amigos, pero con nuestra actitud quizá hacerles ver algo de eso. Es un tiempo maravilloso de la Navidad. Aún pueblos que no son cristianos, para nada, como Japón, ellos son llevados también, aunque quizá comercialmente, por esta corriente mundial de la Navidad, porque además se celebra en todo el mundo. No importa las creencias que esos pueblos tengan. La Navidad apela a nuestros sentidos externos. La vista, luces, decoraciones, paquetes de colores, anticipación de regalos que nos van a dar. A nuestros sentidos del oído, campanas, villancicos, deseos de feliz Navidad. A nuestros sentidos de olor, ramas de pino, comida deliciosa, castañas rostizadas. A nuestros sentidos de gusto, pavo, pasteles, dulces, como comemos en la Navidad. Inclusive queremos que toda la familia esté reunida para que olvidemos cuando menos por un corto tiempo las rencillas, los disgustos, las fricciones que constantemente tenemos en roce con los demás. Por encima de todo esto, la Navidad nos da el sentido de que todo está bien, de que no pasa nada. La gente comunicativa, abierta y a veces inclusive dispuesta a escuchar de Dios, que en todo el año para nada se ocupan de Él, sino como dijo Tere, quizá solamente una emergencia para que Dios nos saque de algún hoyo por ahí y seguir adelante con nuestra vida olvidando la realidad del Creador. Todo esto es exterior. Y bueno, viene una Navidad y viene otra Navidad. Y la verdad es de que pues se olvida prontamente. Viene enero, tenemos que regresar a la monotonía diaria de la vida y las cosas
siguen igual del periodo anterior a la Navidad. Hay disgustos, hay envidias, hay celos, hay tristeza, hay cosas inclusive peores. El periodo posterior a la Navidad está catalogado como la temporada más deprimente del año. Enero, la cuesta del año, la cuesta de enero. A veces dirías tú, bueno, es económica. Sí, es económica, pero también es emocional, porque se acabó la fiesta y regreso a lo mismo. Es terrible que solamente veamos la Navidad en su concepto exterior. Ese no es el verdadero significado de la Navidad. Entonces, cuéntame de la Navidad. Cuéntame de qué se trata, la Navidad. La Navidad ciertamente se centra alrededor de un Cristo infinito. Conmemora el nacimiento de Jesús, que no fue ni en la nieve, ni con un trineo lleno de renos, ni con regalos de Liverpool y pavo para comer esa noche, sino que fue en un pesebre hace 2000 años. Quizá en octubre, quizá en primavera, porque los pastores estaban velando sus rebaños fuera, lo que nos indica que no era necesariamente invierno. Y además no fue en el año cero, no sabemos, quizá fue unos años antes del año cero por las equivocaciones astronómicas que hemos tenido. La Navidad se centra alrededor de un Cristo infinito. Y aquí tengo precisamente un verso de la Biblia que lo envuelve completamente. Dice el libro de Isaías en el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Es una porción de la escritura en el libro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice aquí, un niño nos es nacido. Antes de la fundación del mundo, en consejo divino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo determinaron crear al hombre en un lugar del universo llamado la Tierra. Ellos sabían que para extender su amor y que el hombre comprendiera todo lo profundo de lo que eso es, necesitaban hacerlo a su imagen y semejanza. No como un animal, un perro, un caballo o una ballena, sino a la imagen y semejanza de Dios. Y esto traía un gran riesgo, porque el hombre tendría su propia mente para determinar su destino y buscar a Dios o alejarse de Dios. Pero fue el Hijo, un hijo nos es dado. Dijo, no importa tomar ese riesgo, porque al quebrarse los platos rotos, yo pago la cuenta.
Yo pago por el hombre porque es muy importante que nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo, compartamos nuestro amor con el ser más querido que estamos creando, que es el hombre. Y así fue. Y entonces el hombre fue creado a su imagen y semejanza, con límites para ver si el hombre seguía a Dios o no seguía a Dios. Y tú sabes que el hombre fracasó rotundamente. Una sola prueba le puso Dios a Adán y Eva: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí en el capítulo 2 de Génesis. Y ellos fallaron esa tan sencilla prueba, desobedeciendo a Dios. Y con ello entró en el mundo el pecado, la violación, la transgresión a la ley de Dios. Y todo el universo quedó desordenado y necesitaba redención. Y de eso se trata la Navidad. Dice aquí el versículo: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombres, sobre sus hombros. Cristo vino a la tierra para cargar todos los pecados del hombre. Él tenía los hombros suficientes para pagar el pecado de todos los hombres. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, había un comercial que hablaban de Charles Atlas, que cargaba el mundo en sus hombros. Y hablaba de que tú compraras estas vitaminas, no sé qué, que te harían igual de fuerte que Charles Atlas. Yo lo comento porque ahora veo a Cristo cargando el mundo sobre sus hombros. Y Él lo carga para satisfacer las demandas de Dios, porque Dios no puede ignorar uno de nuestros pecados o dejaría de ser Dios. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, clavándola en la cruz. Cuando los prisioneros estaban en la celda, en la puerta estaba el acta de sus decretos, el por qué estaban allí, y los hacía culpables de ese delito. Cristo agarró esa acta de los decretos y no la clavó en la puerta de cada uno de nosotros, de nuestras prisiones que tenemos, sino la clavó en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Su principado, el principado sobre sus hombros. Y dice aquí el versículo después: y será llamado admirable. Cristo es digno de ser llamado admirable, porque no hay ninguno otro que podría tener ese título. Jueces capítulo 13, en el versículo 18, déjame leértelo. Jueces capítulo 13, versículo 18, dice: y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Dios es admirable en todos sus conceptos, desde el punto de vista de lo que creó,
pero más desde el punto de vista de su esencia, porque Dios, dice primera de Juan capítulo 4, versículo 10, es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Esa es su esencia. Pero dice además el versículo, y se llamará su nombre admirable, y se llamará su nombre consejero. Él es llamado consejero porque en él está toda la sabiduría infinita, que sobrepasa infinitamente la sabiduría que el hombre pudiera pensar tener. Dice el libro de Job, capítulo 12, libro de Job, capítulo 12. Dice así, Job, capítulo 12, versículo 13. Job 12, 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Es cierto, Él es el verdadero consejero que nosotros debemos de buscar. Pero dice también, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Vaya que si Dios es fuerte, porque Él es el creador de todas las cosas, las visibles e invisibles. Tú ves el ancho universo que inclusive no podríamos nosotros imaginarnos su extensión de millones, de billones, de trillones de años luz. Y saber que esa es la creación de Dios. Salmos, capítulo 104, Salmos 104, los versículos 1 al 4, que dice así, Salmos 104, 1 al 4. Bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Un Dios fuerte, poderoso, pero sigue y tiene más nombres y será llamada y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Qué maravilloso título, porque ese Padre eterno, como lo dice el nombre, no tiene principio, nunca tendrá fin. Es totalmente constante, no hay sentido de variación en él. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, lleno de amor y de gracia y de misericordia. Juan capítulo 1, versículo 16. Juan capítulo 1, versículo 16, que dice así: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Me impacta mucho que en el Antiguo Testamento, aquí en este versículo de Isaías, encontramos que Él es Padre eterno.
El concepto de que Dios es el Padre no vino hasta tiempos de Jesús, cuando sus discípulos le preguntaron cómo orar. Y él les dijo, oraréis así, Padre nuestro. Eso no lo encontramos tan fácilmente en el Antiguo Testamento antes de Jesús, y sin embargo aquí lo vemos como Padre eterno. Y todos sabemos qué quiere decir ese nombre, Padre. La fuerza y nuestro vigor vinieron de nuestro Padre, el que nos dio la vida, pero también que nos enseñó los conceptos de la vida para llegar a ser adultos. Y ese Padre quiere ser Dios. Él quiere ser tu Padre, Padre eterno, porque no es por un tiempo o inclusive por el resto de tu vida. Él es eterno. Pero dice además, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es maravilloso, porque si algo no existe en la tierra, es paz. Paz, paz, dice el impío, y no hay paz. Hemos tenido guerra toda la existencia del hombre, uno contra el otro. Hay guerra interna, hay guerra externa en nuestra casa, con nuestro vecino, nación contra nación, siempre en guerra. Mas Él es el príncipe de paz, porque cuando Él comanda tu vida, lo primero que Él trae a tu vida es paz. Juan 14, 27. Juan 14, 27 dice así. Juan 14, 27. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué ingrediente poderoso nos ofrece Dios. No lo encontramos en Liverpool. No lo encontramos en ningún sitio de este mundo, porque en este mundo no hay paz. Los niños en su pastorela dijeron paz a los hombres de buena voluntad, a aquellos que tienen su contacto con Dios, porque fuera de Él nunca podría haber paz. Bueno, pues continúa diciendo además lo dilatado de su imperio. Lo dilatado de su imperio. Bueno, yo me acuerdo, pues he leído del imperio babilónico, del imperio asirio, del imperio persa, del imperio romano, Napoleón conquistando Europa, etcétera. Pero aquí su imperio es todo el universo. Un imperio para siempre. Y además dice que la paz no tendrá, el imperio y la paz no tendrán límite. Dios no tiene límites y da abundantemente, inclusive mucho más allá de nuestro entendimiento. Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo eso con la Navidad? Pues es que la Navidad se centra precisamente en la realidad de este Cristo infinito. Él vino a darnos la Navidad. Dice aquí el versículo, un niño nos es nacido. Él tenía que nacer como humano para darnos el gran mensaje de la Navidad. La Biblia dice que fue profetizado 600, 700 años antes de Cristo, que Él nacería en un lugar específico que se llama Belén.
Eso está en Miqueas capítulo 5, en el versículo 2. Él nacería en Belén. Y tampoco nacería en el siglo XX, porque él dice que él nacería específicamente en el periodo que nació, bajo el reinado de Herodes el Grande y teniendo el imperio romano como la autoridad terrenal de esos tiempos. No podría ser en el siglo XX o en la Edad Media o en ningún otro tiempo. Y esto está profetizado en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 26, en donde dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, 70 semanas de años, 490 años, profecías que se escribieron 500 años antes del nacimiento de Cristo. Y en ese tiempo de Daniel, Nabucodonosor estaba llevándose cautivo a todo Israel, a Babilonia. Y 400 años después nacería el Cristo. Exactamente, el Mesías nacería en la semana 69 de esas 70 semanas proclamadas por Daniel, o 483 años exactamente después de reconstruido Jerusalén, cuando Nabucodonosor lo destruyó. Así que sabemos que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, tenemos el tiempo específico de su nacimiento, dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, porque la Biblia está por todos lados proclamando la realidad de este Cristo infinito. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. También sabemos que fue un nacimiento virginal, milagro de Dios, para que Dios no tuviera el pecado de Adán que todos nosotros cargamos. Y de esa manera Él no pecara nunca en su vida y pudiera ser el Salvador de cada uno de nosotros. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Perdón, Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cristo vino a la tierra a entregarnos el regalo de la Navidad. Algunos dicen que su muerte fue un error. No, no fue un error. Él tenía que pagar por nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y su sacrificio satisfizo las demandas de Dios por el pecado, al no poder Dios ignorar el pecado. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que la gracia de Dios fuera sobre nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Allí en la cruz pagó por tus pecados, para que la justicia de Dios viniera sobre nosotros. Si tú tuvieras apropiado tu propia justicia, ella te condenaría irremisiblemente en una separación eterna con Él, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Y tú, al pecar, has muerto para con Dios.
y no hay manera de restituir esa situación. 1.000 millones de obras buenas no pagarían por uno de tus pecados. Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto, se hace culpable de toda. Así es. Tu pecado te tiene separado de Dios y no hay manera de restituir, pagar por ese pecado por tu propio esfuerzo. Cristo tuvo que venir a la tierra. Él tomó el cuerpo humano. Él fue a la muerte y derramó su sangre para pagar por tus pecados. Y ese es el regalo de la Navidad. Y liberarnos de la gran cuenta, tremenda cuenta que tenemos con Dios, porque el acta de los decretos contra ti es muy larga. Uf, ¿desde cuándo se están acumulando tantos pecados? Y tú dices, bueno, yo tengo pecados pequeños, pero no grandes. Para Dios no hay pequeños pecados o pequeños grandes. Una bala grande o una bala pequeña mata de la misma manera. Una pequeña mentira y tú estás destituido de la gloria de Dios. Tenemos un concepto equivocado de que somos buenos porque nos comparamos, como dijo Tere, que nos comparamos con el prójimo. Y si nos comparamos con el adecuado, claro que somos más buenos que él, pero Dios quiere que nos comparemos con Dios y no llegamos nunca. Romanos 3, versículo 10, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eclesiastés 7:20, ciertamente he visto en la tierra que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. No, estamos muy mal. Las malas nuevas que tenemos es que necesitamos redención, necesitamos un Salvador que nos saque del hoyo profundo en que nos encontramos. Tú y yo no llegamos al cielo nunca, independientemente de las buenas obras, porque no es buenas obras contra las malas obras y sumar o restar. Un pecado no se puede pagar con todas las obras buenas que tú pudieras hacer. Somos pecadores. Lo traemos desde el vientre de la madre. No amamos a Dios, amamos a otro ser que se llama yo. Y es tan terrible enemigo para con nosotros. Hemos insultado a Dios y Dios de todas maneras vino a la tierra a pagar por tus pecados. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tradiciones religiosas, yo cumplo con las reglas de mi religión, nos hacen pensar que estamos bien, pero no cancelan los pecados que has cometido. Solamente sangre, y es la sangre de Cristo. Dice la Biblia que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el
el viento. ¿Estás tú con falsas esperanzas de que tú eres relativamente malo? Como dicen muchos, oye, relativamente bueno, porque muchos dicen, oye, no soy tan malo. Claro que no eres tan malo, pero eres malo. Eso es lo que dice la Biblia y necesitamos un Salvador, porque ciertamente viene la muerte. ¿Y cómo te presentarás tu Dios? Con tus pecados hacia en la muerte. Eclesiastés capítulo 8 versículo 8 nos dice, 8:8 de Eclesiastés: no hay hombre que tenga potestad sobre su espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no vale armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. ¿Cómo te mides tú? Por eso Cristo, en su infinito amor para contigo, vino a la tierra a extender el gran regalo de la Navidad. Lo que tú mereces es el peor castigo por tus pecados. Cristo lo llevó Él en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él gritó allí en la cruz: consumado es. Yo he pagado por los pecados de todos, para que el que quiera pueda apropiarse de este sacrificio y entrar al cielo como si nunca hubiera pecado, porque yo pagué por todos. Él vino a entregarnos el verdadero regalo de la Navidad. Bueno, solo hay un camino al cielo y ese camino es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, y si Él es el camino, todos los demás caminos están equivocados, no importa cuál sea. Él vino a pagar por tus pecados. Él quiere ser el Salvador de tu vida. Él quiere entregarte el regalo de la Navidad. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. He aquí, hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Dios quiere que tú tomes tu boleto al cielo aceptando el sacrificio de Cristo que Él hizo por ti, para que todos tus pecados sean borrados, pasados, presentes, futuros, y puedas tener la vida eterna, porque Él regala vida eterna. Ese es el regalo de la Navidad. Y se obtiene en diciembre, en febrero, en marzo, a cualquier edad. Yo lo tomé en febrero, a la edad de 33 años. Le pedí a Dios que entrara a mi corazón y cambiara ese corazón duro en un corazón hacia Dios. Y eso cambió mi vida hace ya 40 y tantos años. 43 años exactamente. Dios quiere tomar tu deuda y anular ese decreto que hay contra ti. Ese es el verdadero significado de la Navidad, que después algunos santos hombres de Dios en el siglo XIV lo trataron de expresar con pequeños regalitos a los niños para hablarles de Cristo y decirles que el regalo de la Navidad es el sacrificio de Cristo en la cruz por ti. ¿Cómo está distorsionado ahora? Con regalos pequeños y grandes que solamente son cosas superficiales que no conducen a nada. ¿Quieres que tu deuda sea pagada? Es grande en este momento y será más grande en el futuro. Y después el juicio de Dios contra ti por tus pecados.
No, mejor agarrar el gran regalo de la Navidad porque es gratis. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:23, 3:24, siendo justificados gratuitamente. Palabra grande, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué deuda tan grande tienes, qué fácil es borrar toda esa deuda haciendo de Cristo el Salvador de tu vida, el dueño y Señor de tu corazón, tomando el regalo de la Navidad. Bueno, cuentan de el zar Nicolás de Rusia, que tenía el hábito de ir a checar a sus soldados en esta guerra tremenda que había, la Primera Guerra Mundial, y que Rusia estaba teniendo muchas dificultades con ella. Y entonces Nicolás iba a checar sus tropas, disfrazado de soldado o de administrador gubernamental. Había un contador, había un hombre que llevaba los libros en esta región de la guerra, que al llevar los libros le gustaba jugar y había perdido mucho dinero. Y entonces cuando supo que un administrador del gobierno venía a auditar los libros, él rápidamente fue para ver cómo podía restituir ese dinero y que no hubiera descubrimiento de que él lo había usado erróneamente. Mas al ver los libros se fijó que era una suma que no podía él reunir tan rápidamente. Terrible deuda que tenía este hombre y que lo iba a meter en muchísimos líos. Y esa noche, sabiendo que al día siguiente llegaba este administrador de gobierno a auditorar los libros y no teniendo ya escapatoria, pues agarró un revólver para quitarse la vida, porque ciertamente sería el pago de esta grave falta que él había cometido. Pero teniendo dudas, teniendo mucha angustia, se quedó dormido sobre los libros de contabilidad. Nicolás, disfrazado de administrador, auditor, llegó esa noche al campamento y vio solamente una luz en este cuarto por allá que lo intrigó grandemente, pues todo estaba a oscuras, y fue a investigar qué era. Y claro, era este hombre que, dormido sobre los libros y con el revólver a su lado, hubiera querido quitarse la vida antes de quedarse dormido. Nicolás observó la situación y rápidamente pudo descifrar lo que estaba pasando. Y antes de llamar a los guardas para que se llevaran a este hombre ladrón, se fijó que este muchacho era el hijo de aquel gran querido amigo del zar que había salvado muchas cosas para el zar. Así pues, Nicolás tomó la pluma que estaba allí, escribió una palabra en los libros y salió de ese lugar. Al venir el alba, este muchacho despertó y había él puesto ahí en los libros: ¡qué grande deuda! ¿Quién la puede pagar? Se acordó de que ciertamente él no podía pagarla, y al querer tomar el revólver para terminar la idea que había tenido desde la noche anterior, se fijó que alguien había escrito una respuesta de esa pregunta: tan grande deuda, ¿quién la puede pagar? Al leer esto, apartó la pistola, cerró los libros, apagó las luces y salió de allí. Y fue el día siguiente cuando él se enteró de quién había escrito
esa respuesta. Un mensajero del zar había traído un paquete y había en ese paquete el dinero, precisamente el dinero para pagar esa deuda que su fuego había desperdiciado. ¿Qué fue entonces lo que el zar escribió esa noche ante la pregunta que este hombre había escrito en los libros? Tan grande deuda, ¿quién la puede pagar? Y la respuesta era solamente una palabra: Nicolás. Nicolás sí tenía todo el dinero para pagar esa deuda y muchas otras deudas de Rusia. Y eso es lo que Cristo hace a tu favor. Tan grande deuda tienes, ¿quién la puede pagar? Cristo la paga. Juan capítulo 5, en el versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24, que dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios en el firmamento, sí, ante esa pregunta había escrito: yo la puedo pagar. Es una deuda muy grande. No hay nadie que la pueda pagar más que yo mismo. Y esa noche empezó el regalo de la Navidad. Esa tarde que Cristo murió en el Calvario, el regalo estaba disponible para todo aquel que quisiera. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, puede pagar la deuda. Bueno, pues ese es el verdadero significado de la Navidad y Dios quiere que tú te apropies de ese significado hoy y que tomes el regalo. Es un regalo incondicional, irrevocable, confirmado, que Dios te ofrece para la vida eterna. ¿Lo tomarás? ¿Reconocerás que tu deuda es grande, que nadie la puede pagar? Y tomarás la generosidad y misericordia de Dios, que Él sí la puede pagar y quiere pagarla a tu favor, y que ya la pagó a tu favor, pero que quiere que tú la tomes para ti de tu propia voluntad. En esta tarde, en esta mañana, Dios quiere que tú hables con Dios, le pidas perdón por la deuda tan grande y en lugar de ser condenado como mereces, que recibas la misericordia de Dios a tu favor y la entrega de la vida eterna. ¿Y cómo puedo hacer esto? Me dirás. Pues es tan sencillo como que puedes hablar con Dios en este momento y decirle eso, como la oración que mencionó Tere hace unos minutos que ella hizo. Dios, soy un pecador, no merezco ni que me escuches, pero basado en lo que tú hiciste en la cruz, yo quiero perdón y yo quiero una nueva vida. Yo quiero el regalo de la Navidad. ¿Lo harás? Bueno, pues vamos a hacer una oración tú y yo. En este momento, cierra tus ojos, inclina tu cabeza en calidad de respeto ante Dios y vamos a hablar con Él. Yo te guío. Tú nada más repite mis palabras o escucha mis palabras apropiándotelas como si hablaras, porque lo estás haciendo directamente con Dios. Dios, en esta tarde vengo con todos mis pecados y vengo a pedir perdón. Yo soy el Dios mío que me ha hecho tanto mal y ahora quiero que seas tú.
el Salvador, el dueño de mi vida. Te pido que entres a mi corazón, que te sientes en la silla de mi corazón y me regales la vida eterna. Entra a mi corazón ahora mismo. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Hazlo ahora. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Deuda tan grande, ¿quién la puede pagar? Cristo la pagó y quiere que tú te la apropies. Juan 6:47 dice, yo doy la vida eterna. Él quiere que te vayas al cielo y por eso vino a la cruz, para pagar lo que tú nunca pudieras pagar. Ojalá y tú hayas hecho esta oración conmigo, tan sencilla, tan profunda, tan extensa, y empezar una vida con Dios como el Salvador y dueño de tu vida. No el médico de emergencias, no, no, Señor, sino entregándole tu vida y Él te da un libro que se llama la Biblia para que ahí tú lo conozcas más y tengas además una poderosa vida abundante aquí en la tierra mientras llegas a canjear tu boleto al cielo. Habla con la persona que te invitó. Él puede contestar más tus preguntas. Dile que te explique esto y aquello y ponte a leer la Biblia. El Evangelio de Juan, el primer libro de la Biblia. Con ello, pues terminamos este mensaje del verdadero significado de la Navidad. ¿Tere, quieres decir algo? Estela, perdón. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nos pueden encontrar aquí todos los miércoles. Ojalá los podamos escuchar, los podamos ver. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.